Amados, comenzamos. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Sabes que ese dicho lo tenemos nosotros muy grabado en nuestra mente, pero creo que lo tenemos mal grabado? Ojos que no ven, corazón que no siente, lo hemos tomado como prefiero ignorar, prefiero no ver lo que va a suceder, porque si no veo lo que está sucediendo, entonces mi corazón no se entristece. Pero fíjate que en esta ocasión yo le puse ojos que no ven, corazón que no suspira. Ojos que no ven, corazón que no respira. Ojos que no ven, corazón que no anhela, que no vive, que no palpita. Corazón que está muerto. Porque no se trata de que yo no vea lo que no quiero ver, sino que nosotros que somos hijos de Dios tenemos una circunstancia de mucho mayor valor, el cual es: si mis ojos no ven la promesa de Dios, mi corazón no puede anhelarla. Entonces, si yo no tengo un corazón que anhela, es seguramente porque mis ojos están cerrados a la promesa de Dios. Yo necesito ver la promesa de Dios para que entonces mi corazón palpite a causa de lo que estoy viendo. Pero cuando mis ojos ven, entonces la cosa cambia. Entonces mi corazón anhela vivir, mi corazón anhela, se enciende de nuevo, mi corazón vuelve a tener esperanza, se vivifica, se afirma, toma entonces un objetivo, una razón por la cual vivir. Y esto sucede solo si mis ojos logran ver lo que Dios me está diciendo que es mío. Pero si yo tengo los ojos cerrados, mis ojos no ven, entonces yo voy a tener un problema. Por eso es la importancia de que mis ojos estén bien abiertos y puedan ver. No se trata de cerrar mis ojos espirituales, sino que se trata de que mis ojos espirituales estén abiertos para que yo pueda ver lo que Dios me está prometiendo que es mío. Entonces, nunca vas a obtener una bendición que no veas. Repito, nunca vas a obtener una bendición que Dios te prometió si tus ojos espirituales no pueden verla. Si todo el tiempo estás de incrédulo, si alguien te suelta una palabra que te bendice y no peleas por la palabra porque no la creíste. Alguien te soltó una palabra de parte de Dios, vino el hombre, la mujer de Dios, se presentó delante de ti, te soltó un rema para tu futuro inmediato. Pero si tú no crees en la palabra, si tú no ves, si tus ojos no están abiertos para creer lo que Dios te está diciendo, es imposible que tú logres obtener lo que tus ojos no ven. Necesitas ver para creer. ¿O no dice así el dicho? Ver para creer. Para que tu fe crezca, usted necesita ver. Cuando usted ve, entonces su fe cree. Su fe se acrecienta. Por eso es importante que mis ojos estén abiertos para poder ver. Pero para ver, primero necesito saber oír. Y para saber oír, necesito saber a quién oír. Porque no puedo oír a cualquier persona. Porque necesito que mi fe crezca, yo necesito tener mis ojos abiertos. Pero para tener mis ojos abiertos, necesito tener mis oídos también bien abiertos. Porque necesito ver, necesito oír. Porque la fe viene entonces por el oír. Y el oír dice que viene por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es de suma importancia poder ver. Porque viendo, mi fe se crece, mi fe se acrecenta. Pero para que mi fe pueda crecer y que mis ojos puedan ver con claridad, necesito saber oír, necesito aprender a escoger a quién oír. Entonces, ya tenemos ahí Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: la fe viene por el oír. ¿Por qué viene la fe? Entonces diga, es importante saber oír. La fe viene por el oír. Pero resulta que el oír también tiene una condicionante. La fe viene por el oír y la condicionante para poder oír es que yo escuche la palabra. Y el oír viene por la palabra, dice. ¿Estamos? Así que la fe es por el oír. De modo que yo cuando voy con un médico,
regularmente voy con un médico por la fe que le tienes al médico. ¿Y por qué le tienes fe al médico? Porque 1, 2 o 3 personas me hablaron bien del médico. Entonces yo voy con el médico y tengo fe por lo que he oído. ¿Ok? ¿Y qué has oído? Lo que has oído una palabra. Esa palabra que oíste te dio fe para que creyeras en el médico. Entonces tú vas con el médico ya para ver lo que te han dicho del médico. ¿Está conmigo? La fe viene por el oír y el oír viene a causa de la palabra. Entonces, si la palabra es la causa de que mi fe crezca, es importante que yo tenga un oído abierto, pero abierto a la palabra de Dios. Porque a veces mi fe está puesta en el oír, pero lo que estoy escuchando no tiene solidez divina, sino solidez satánica. No, es que ya me dijeron, ya me dijo a mí un médico, ya me dijo mi tía que mi abuela murió de diabetes, mi madre murió de diabetes, yo ya soy diabética, seguramente voy a morir de diabetes. Y empiezas a creer en lo que has oído y en lo que has visto, porque oíste de tus padres, lo viste con tus padres y empiezas a creer porque estás oyendo a una cosa que no tiene sustento bíblico, no tiene sustento científico, y a veces le creemos más a lo científico que a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo fe en cosas erróneas, donde Dios me ha prometido vida, y si Dios me ha prometido vida y que yo voy a morir de anciano y que mis hijos me van a enterrar y que mis nietos estarán conmigo, entonces yo tengo que creer en la palabra que Dios me dio, no en la palabra que dice el médico. Por eso es que tengo que tener cuidado con lo que yo escucho. Tengo que saber oír, porque de lo que yo oiga depende también mi futuro. De lo que yo tenga fe depende mi futuro. De lo que mis ojos espirituales vean depende mi futuro. Pero ¿a quién le presto yo el oído? Entonces, cuando mi oído está sano y puedo oír la palabra de Dios, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, cuando yo logre oír, entonces podré ver. Cuando yo logre ver, entonces podré creer. Y cuando logre creer, mi fe va a crecer. Entonces la manifestación de lo que oí y de lo que vi no tardará en manifestarse sí o sí, porque mi oído está alineado a Dios. Se tiene que manifestar. El milagro, mi milagro, no tiene alternativa, porque se tiene que manifestar por cuanto he oído y he visto lo que ahora Dios dice que soy, lo que me pertenece, lo que es mío. La fe está ahora más fuerte que nunca a causa de que mi oído y mi vista se han alineado a Dios. Entonces el milagro sucede porque sucede. Y tiene que ser así. El milagro no tiene para dónde hacerse, porque mi oído y mi vista se alinearon a Dios. Y tengo fe. Entonces, primera de Juan capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera no es solamente con nosotros, sino que es con el Padre y también es con el Hijo Jesucristo. Repito, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión. El oído y la vista, lo que hemos visto y oído, decía el apóstol Juan, el oído y la vista nos llevan directamente a la comunión con el Padre. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con el Padre y con el Hijo. De modo que cuando yo tengo alineado el oído y tengo alineada la vista, entonces yo puedo entrar en comunión con Dios y puedo entrar en comunión con la iglesia, y entonces puedo entrar en comunión también con el Hijo. Pero si mi oído no está alineado a lo que estoy escuchando, es difícil que yo entre en comunión. ¿Cuántos están aquí? Si la palabra que el pastor está diciendo ahorita a usted no le gusta, qué difícil va a ser para usted entrar en comunión conmigo. Pero si usted escucha y usted presta atención a lo que está escuchando, entonces usted se alinea a la palabra de Dios, usted puede entrar en comunión. Y lo que se está escuchando se tiene que manifestar, porque no tiene para dónde hacerse. El oído y la vista nos llevan directamente a la comunión con el Padre, con el Hijo y con la iglesia misma. Pero yo tengo que despertar mi oído espiritual y tengo que despertar mi vista espiritual.
esto de despertar no es otra cosa más que alinearme y a encontrarle sabor a lo que escucho. ¿Van conmigo? Porque a veces cuando yo soy carnal, lo que hago es, he desarrollado mi oído carnal y he desarrollado mi vista carnal, o sea, mi vista natural, la biológica que Dios me ha dado, y encuentro más satisfacción, por ejemplo, en una música que tiene que ver con el mundo, y encuentro sin sabor a la música que hable una letra que tenga que elogiar a Dios. ¿Va conmigo? Por tanto, entonces, cuando yo voy en el carro, prefiero tener música que no honra a Dios que la música que honra a Dios. Porque mi oído natural está más fortalecido que el oído espiritual. Sin embargo, cuando mi oído espiritual está desarrollado, yo puedo poner una música que honre al Padre, que honra al Hijo, que honra a la iglesia, que honra a la casa, y disfruto de escucharla. Porque lo que se está declarando en mi carro, lo que se está declarando en mi casa, lo que se está viendo en mi casa, lo que están oyendo, produce algo en mí que encuentro satisfacción. ¿Está conmigo o no? Pero sin embargo, de repente tú ves a una mujer que está molesta con un hombre, y entonces lo que va a poner en su música es rata inmunda, animal rastrero, desecho del averno, te odio y te desprecio. Imagínate. Y la disfrutan y mandan traer algo que te va a hacer una herida más grande. Mandas traer cerveza, mandas traer alcohol, mandas traer algo que le eche más leña al fuego. ¿Está conmigo? Y lo está disfrutando a tal grado que ahora traes un 6, ahora traes un 12, ahora traes un 24, nos amanecemos y hacemos un desastre y encuentras deleite en eso. ¿Está conmigo? Eso por decirle algo leve. Creo que la señora Paquita, la del barrio, ya se quedó cortita en comparación de las letras del reggaetón. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? No, las letras del reggaetón no me animo a decirlas desde este altar, por temor a Jehová. No puedo yo confesar lo que una canción que en ocasiones hijos de Dios traen en su carro o en su casa. Letras innombrables. Pero el oído se ha desarrollado a tal grado que eso no les afecta, ni siquiera les da vergüenza, al contrario, les suben todo el volumen. Y usted sabe que la mayoría de esas letras o la mayoría de esas cosas lo que hacen es denigrar a la mujer. Si usted escucha las letras, ¿no? Y de repente te das cuenta que son las mujeres las que las piden. ¿O no? Estás en una fiesta y ve a la mujer y te están pidiendo que pongan About Money. Si usted escucha la letra de ese fulano, denigran a la mujer hasta lo más, hasta el suelo. Pero el oído se ha hecho o se ha acostumbrado. ¿Va conmigo? Pero cuando yo tengo la costumbre de oír lo que a mi espíritu le vivifica, esas cosas estorban. Y se tiene que manifestar lo que la boca está diciendo, porque la boca tiene poder. La lengua tiene poder. La escritura dice que la lengua es un miembro, un elemento de nuestro cuerpo, un miembro muy pequeño, pero que se jacta de tantas cosas y tiene poder increíble para que se cumpla lo que se confiesa. Y a veces con las mismas canciones yo estoy confesando cosas terribles que no me he dado cuenta que eso decía. Pero mi oído se desarrolló para lo malo y a veces me acostumbré tanto a lo malo, a lo de mal nombre, que es común a veces en mi hablar o es común en ocasiones en mi casa. ¿Estamos aquí? Y confesé ya una sarta de cosas que no me di cuenta que las estaba confesando. ¿Y cuándo se van a manifestar, pastor? A su tiempo. Lo que usted siembra tiene un tiempo para cosecha. No es que yo confesé unas cosas en una fiesta o en una borrachera y canté y dije y confesé unas cosas y mañana va a amanecer así. Seguramente no. Pero lo que siembras, cosechas. Es una ley.
¿Está aquí o no? Lo que siembra, usted cosecha. Por eso, cuando tenemos nosotros comunión con Dios, o sea, cuando tenemos algo en común con Dios, con el Hijo, esto se tiene que manifestar, porque el Hijo y yo, porque Dios y yo tenemos comunión, tenemos algo en común. Y lo que tienes en común en Dios, que es una palabra vivificadora, usted la tiene que arrebatar. Usted la tiene que pelear. Usted se tiene que agarrar, se tiene que asir de esa palabra para que esa palabra que usted tiene en común con Dios venga y se cumpla. Por eso tengo que tener atento mis oídos, atento mis ojos para saber qué es lo que escucho. Porque si yo solamente escucho por este oído natural y veo con estos ojos naturales, nunca podré ver la manifestación de lo espiritual. ¿Me va entendiendo? Porque yo veo a mis hijos perdidos con estos ojos. Porque yo escucho con estos oídos a mis hijos decir una sarta de cosas. Y si yo no desarrollo el oído espiritual, nunca podré ver a mis hijos predicando la palabra. Si yo no desarrollo los ojos espirituales, jamás podré ver a mis hijos de la estatura que Dios dice que mis hijos son. Porque mis ojos y mis oídos naturales ven otra cosa. ¿Me va entendiendo? Así sucede con mi trabajo. Así sucede con mi matrimonio. Si mis ojos y mis oídos naturales dicen que mi matrimonio se está hundiendo y yo no desarrollo el espiritual donde Dios me ha dado una promesa para mi matrimonio, estoy tronado porque yo lo que veo, lo creo. Y lo que estoy viendo está mal. Y dice, esto no tiene vuelta de hoja, esto se va a hundir. Pero cuando mis ojos espirituales se desarrollan, no importa lo que digan mis ojos naturales. Porque mis ojos espirituales se han desarrollado, entonces mi fe se ha acrecentado por lo que veo. Y no por lo que veo natural, sino por lo que veo espiritual. Y lo que veo espiritual lo veo por lo que Dios me dijo. O sea, entró, antes que entrara por mis ojos, entró por mis oídos. Por eso es que el hombre de Dios dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, esto es lo que anunciamos. Para que vosotros también tenéis comunión con nosotros, y la comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Por eso es importante mis oídos. Por eso son importantes también mis ojos, para que yo tenga comunión. Comunión no es una palabra compuesta, o sea que es como una unión. O sea, para que yo tenga una unión en común con Dios, necesito oír de Dios, necesito ver de Dios para que yo entre en una unión en común con Dios. ¿Va conmigo? Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 16 y vamos a ver algo muy importante. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos a veces la mala costumbre que se nos olvida lo que ha entrado por un oído y lo que ha prometido Dios. Se nos olvida. Les pongo un contexto. Resulta que Dios le da una palabra a Abraham y le promete que va a tener un hijo en su vejez. Resulta que como ya eran viejos no podían tener hijos. Sara no podía tener hijos, pero tenían una criada. Sara le dice a Abraham, su esposo, se me hace que el hijo que Dios te prometió no era conmigo, se me hace que era con mi criada llamada Agar. Entonces Abraham se mete con Agar y Agar concibe un hijo. Cuando ella se ve encinta, comienza a darle una carrilla fuerte, un bullying muy fuerte a su ama, ¿no? En este caso Saraí. Entonces empieza una carrilla, empieza una discusión muy fuerte y Saraí le dice al Abraham que tiene que correr a la sierva aunque traiga un hijo en el vientre de él. Este es el contexto. Entonces, en este contexto, el versículo 7, después de haber sido corrida Agar, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Dónde la halló? Junto a una fuente de agua. Ahí la encontró, en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, para que la promesa de Jehová que ha dado en la casa donde tú escuchaste la palabra, necesitamos sumisión. No puedo ser yo una persona rebelde
y esperar que la promesa de Jehová se cumpla en la casa donde Dios me dio la promesa. Por eso es que le pregunta el hombre de Dios, le pregunta a la mujer, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Huyo de delante de Saraí, quien es mi jefa, mi ama, a quien yo pertenezco, soy esclava de ella, pero huyo de delante de ella. Y le dice, vuélvete a tu casa, pero vuélvete sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, aquí viene la promesa. Si yo me vuelvo una persona sumisa y dejo la rebeldía, entonces la promesa se viene. La promesa se desata. La promesa no puede detenerse. La promesa del hombre de Dios tiene que desatarse bajo una conducta de sumisión. Y le dice el ángel, vuélvete a tu señora sumisa bajo su mano. Y también le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Te fijas cómo cuando Jehová puede oírte? Jehová puede oírte cuando usted se vuelve sumiso. Cuando nosotros somos soberbios, es difícil que Dios escuche al soberbio, porque al soberbio y al altivo Dios los ve de lejos. Pero cuando uno entra en sumisión, entonces la promesa se tiene que manifestar, y Dios escuchó el clamor de esta mujer, la aflicción de esta mujer, y le da esa promesa. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de aquel Jehová con el que ella hablaba, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo tanto llamó al pozo, el pozo del Dios que me ve. He aquí, este pozo está entre Cades y Barnea. Fíjese la promesa que le da. Le dice, estás embarazada, vuélvete sumisa, voy a multiplicar a tus generaciones. El chamaco que traes adentro va a ser un hombre fiero, va a ser un hombre próspero, va a habitar con sus hermanos. O sea, le está hablando de una promesa. También le promete que va a ser un peleonero de primera. Le dice, va a ser tan peleonero que se va a pelear con sus hermanos y sus hermanos le pelearán contra él. Pero le está dando una promesa de vida. No estamos hablando aquí del tema del carácter que va a tener el chamaco, sino le está hablando de la prosperidad en cuanto a la vida del chamaco. O sea, ya tiene una promesa, ya tiene una palabra, ya tiene un rema. Entonces, he aquí, vemos nosotros a Agar en una situación donde recibe una promesa de vida para ella y para su hijo. Es aquí entonces donde vemos a Agar, Dios la oye y ella oye a Dios y entra en comunión con Dios, porque oye al ángel de Jehová, ve al ángel de Jehová. Entonces lo que hemos oído y lo que hemos visto nos mantiene en comunión con Dios. Allí cuando ella oye y ve, inclusive bautiza el pozo y dice, este es el pozo del Dios que me ve. Ella lo escucha y lo ve. Bautiza el pozo el Dios que me ve. Cuando yo entro en escuchar la voz de Dios, en ver a Dios, entro en comunión con Dios. O sea, entro en algo en común con Dios. Y eso que tenemos en común Agar y Dios es que mi hijo va a crecer y va a ser un hombre fiero. Ya tenemos algo en común. Ya tenemos una promesa. Entre Jehová y yo tenemos una promesa. Mi hijo será un hombre fiero, será un hombre grande, será un hombre fuerte. Ya tengo una promesa. Ahora, la promesa que tenía Agar tal vez no sea la misma que tú tienes, porque las promesas de Dios para ti son independientes. ¿Cuántos están aquí? Por eso es que en ocasiones hay gente que no cree en la palabra que Dios te ha dado, porque la palabra no fue para ellos, fue para ti. Por eso cuando Dios te da una palabra, cuando tú has entrado en común unión con Dios, cuando has entrado en algo donde Dios y tú solamente están interesados, a lo mejor los demás no lo van a entender. Porque este es un tema entre Dios y tú. Entre Dios y yo, por lo que he oído y he visto, he entrado en algo en común con Dios. Tengo un pacto con Dios. Dios hizo pacto conmigo, no contigo. Contigo habrá hecho otra cosa. Pero conmigo yo tengo ya algo en común con Dios. Va conmigo, ¿verdad? Ya tenemos la palabra. Génesis capítulo 21, por favor, versículo 13. Entonces resultó lo siguiente. Resulta que
contexto, leímos el 16. Para llegar al 21, el plebe creció. ¿Ok? ¿Cuál fue la promesa del ángel? ¿Me ayudan con la promesa del ángel? Con respecto al chamaco, al Ismael. La promesa es que el Isma iba a ser peleonero. Pues así fue el desgraciado. Resulta que nace el Isaac. Estamos en el versículo 16, en el capítulo 16. Vamos a leer el 21. Lo que pasó en el 16, en el 17, en el 18, en el 20, es que resulta que el Isaac nace. Resulta que sale embarazada la Sara. Y la Sara tiene al chamaco. Pero resulta que el Ismael ya le llevaba algunos años al Isaac. Entonces, obviamente, el Ismael le pegaba al Isaac. Uno, porque era mayor. Y dos, porque tenía una promesa de ser peleonero. Ya, la promesa ya estaba. Entonces, hijo de tigre pintito, la Agar se peleaba con la Sara. Porque ella sí había salido embarazada y la Sara no. Cuando nace el chamaco, nace con el espíritu del Agar, peleonero. Entonces le pega al Isma, le pega al Isaac. Entonces la Sara vuelve otra vez y le dice, ¿sabes qué? Corre al Agar otra vez, por segunda vez, y corre al chamaco, porque su chamaco le pega al mío. Ya estamos como, ¿por qué Bernabé le pegó a Huichilanga, no? ¿Por qué Huichilanga le pegó a Bernabé? Entonces, ya estamos así. Entonces los corre, ¿ok? Ese es el contexto. El Ismael era muy peleonero, se agarraba a guamazos con su medio hermano. Su hermano era el hijo de la promesa, pero era menor. Entonces siempre lloraba. La mamá se agüita y le dice al marido, corre otra vez a la esclava junto con su hijo. Ese es el contexto. Génesis capítulo 21, versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Porque estaba bien agüitado el Abraham, porque tenía que correr a la Agar y tenía que correr al Ismael, que era su primogénito. Entonces Dios le dice, no te agüites porque vas a correr al Ismael. En el versículo 12. Porque yo también haré del hijo de la sierva, haré una gran nación. O sea, le dice, del Ismael voy a hacer un gran hombre. ¿Por qué? Porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua al odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu hombro, porque yo haré de él. Bendito sea Jehová, que nos recuerda sus promesas y sus pactos. Porque nosotros somos de mente bien chiquita y tenemos con una continuidad a estarnos olvidando de sus promesas y de sus pactos. Nosotros somos de los que creemos que la circunstancia puede cambiar el pacto. Igual estaba Agar, porque Agar es de la misma carne y hueso, igual que tú y que yo, y tiene las mismas tendencias. Nomás sucede un poco de tiempo, nomás cambia la circunstancia y parece que la circunstancia no nos favorece, nos olvidamos del pacto de Dios. Entonces Dios, en su bendita compasión y bondad, nos envía de nuevo al enviado de Jehová. Vuelve otra vez a recordarnos, te dije que haría de él una gran nación. ¿Qué tienes, Agar? Otra vez. ¿Qué tienes, Agar? Recuerden que Agar, en la primera ocasión cuando le dieron la promesa, la habían encontrado en el pozo y le puso el pozo del Dios que me ve. Hoy ya le faltaba agua al odre que le había dado, en este caso su marido Abraham. Y la mujer dijo, voy a poner a mi hijo aquí en este matorral y me voy a ir lejos del matorral porque no quiero oír ni ver cuando mi hijo se muera. El niño debajo del matorral, el muchachito, se suelta llorando y Dios escucha la voz del muchacho. Entonces le envía otra vez a Agar y le dice, Agar, ¿qué tienes? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él
una gran nación. Por ello es importantísimo que tú y yo tengamos los oídos bien abiertos, mis amados. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, Jehová volverá a mandar al hombre del pacto contigo. Pero lo que sucede es que a veces en medio de la prueba nuestros oídos se ofuscan. En medio de la prueba, en medio de la circunstancia, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos, nos ensimismamos y se nos olvida que el ángel de Dios volverá a visitarnos en medio de la prueba. Tú no puedes ofuscarte tanto que tus oídos dejen de oír a Dios. Esta mujer estaba bien ofuscada, pero escuchó la voz del ángel. Sus oídos seguían abiertos, sus ojos cerrados, porque no querían ver al niño morir, pero sus oídos seguían abiertos. Entonces, mis amados, mantener la comunión con Dios, o sea, mantener lo que tú y Dios tienen en común, siempre será la mejor de tus decisiones para encontrar una solución en medio de la prueba. O sea, las pruebas las vas a tener. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una promesa de que el mundo está lleno de aflicciones. Pero en medio de la aflicción hay algo, que no se te olvide que hay algo en común entre tú y Dios. Así que el acuerdo entre tú y Dios siempre será tu salvavidas, aunque la gente diga lo que sea. Agárrate de lo que Dios dijo, agárrate con todas tus fuerzas de la palabra de Dios. No te sueltes del rema que Dios te ha dado, porque es la única salvación, el salvavidas para ti es una palabra que Dios te entregó. Y créela. Aunque todos en derredor tuyo no crean, aunque todos tus amigos digan que no se va a ver manifestado lo que tú estás diciendo o lo que tú estás confesando, tómate con fuerza de la palabra de Dios, porque eso es lo único que tienes. Cierra tus oídos a lo que tiene que ver con lo negativo que los demás te dicen. Agárrate del pacto con Dios. Y entonces los demás se van a quedar atónitos cuando vean que ya no eres más una víctima, sino verán tu victoria. Y lo van a ver con sus propios ojos. Entonces vas a poder decirle tú, ven y ve lo que Jehová ha hecho. Ven y ve con tus ojos lo que Jehová ha hecho. Entonces Dios abrió, versículo 19, los ojos, porque la mujer los tenía cerrados. No quería ver al muchacho morir. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre del agua y dio de beber al muchacho. 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó por mujer allí en la tierra de Egipto. Así que miren, mis amados, en el versículo 19 dice que Dios le abrió los ojos y la mujer vio una fuente de agua. No es que Dios se sacó de debajo de la manga como si fuera un mago, un pozo para que la mujer llenara el odre. El pozo estaba allí, pero cuando nosotros estamos ofuscados no podemos ver la solución, aunque Dios haya enviado la solución. La mujer estaba enfrente de la solución. Sin embargo, ella se había decidido dejar al muchacho debajo de un matorral y apartarse al tiro de piedra para no verle morir. Y resulta que la mujer tenía enfrente la fuente del agua que le iba a dar vida al muchacho. Dios no inventó el pozo. Dios no apareció el pozo ahí. La mujer estaba a un lado del pozo y no podía verlo. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos espirituales cerrados, es posible que la solución a nuestros problemas esté enfrente de nosotros. Pero necesitamos entrar en comunión con Dios para que entonces nuestros ojos espirituales no sean abiertos. Y entonces tenemos solución. Amén. La mente se ofusca, no permitas, porque la salida está ahí. El pozo seguramente está ahí. La provisión de Dios siempre estuvo allí. Pero no se puede ver la provisión en medio de la prueba si mis oídos y mis ojos están cerrados a su palabra. Porque la promesa es que vas a tener problemas. Esa es la promesa de Dios. Pero si tú dejas que tu ofuscación borre la comunión con Dios, seguramente tendrás que pasar la prueba tú solo. Y lo más probable es que la repruebes, sin agraviar a los reprobados de hoy. Primera de Corintios 10:13, en la Dios habla hoy, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas
más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Entonces hoy Dios quiere abrirte los oídos y los ojos para que puedas ver y oír lo que Dios puede hacer con los tuyos. Solamente tienes que alinearte a Dios. Amén. Dios quiere abrir tus ojos y tus oídos. No te niegues a la aprobación, a la palabra de Dios. Quiero terminar con Juan capítulo 1, versículo 43. Dice lo siguiente, por favor me traen agua. Versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. ¿Sabes una cosa, mi amado? Hay tanta gente que en ocasiones no cree que de ti pueda salir algo bueno. Pero usted tiene la capacidad de alinearse con Dios y decirle a la gente: ven y ve lo que el Señor está haciendo conmigo. Ven y ve. Es que yo pensé que el matrimonio de esta mujer se iba a desbaratar, se iba a despedazar, o sea, ya no había remedio. Ven y ve lo que el Señor está haciendo con mi esposo y conmigo. Es que yo pensé que tus hermanos, brother, que se dedicaban a ofrecerle la vida a la santa muerte, a la drogadicción, a pasar droga para Estados Unidos, que estaban bien perdidos, que ya andaban en la cocaína, en la heroína, en las pastillas, en el fentanilo. Yo pensé que eso ya estaban perdidos. Ven y ve lo que el Señor ha hecho. Ven y ve. Porque necesitas oír y necesitas ver. Ven y ve lo que el Señor está haciendo con. Pero puede salir algo bueno de tu familia. Pues ven y ve. Ven y ve lo que el Señor está haciendo. Puede salir algo bueno de tu trabajo. Si mira lo que te dedicas, ven y ve lo que el Señor está haciendo. Porque cuando yo veo, entonces mi fe crece. Para que mi fe crezca, tengo que aprender a ver. Y tengo que aprender a oír. Por eso es que Felipe le decía a Natanael: por los oídos de Natanael estaban oyendo una palabra, pero no era suficiente. Por eso que le decía: ven y ve. Porque parece que a veces el oír no es suficiente. A veces necesitas ir a ver. Pero Dios puede hacerlo. Así que Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Así pasará, mi amado, con tu descendencia. La gente que no cree lo que Dios está haciendo con los tuyos tendrá que venir a ver. Entonces, tendrán que venir a comprobar con sus propios ojos que Dios está haciendo algo con tus hijos, que Dios está haciendo algo con tu matrimonio, que contigo mismo Dios quiere hacer cosas que ojos no han visto ni oído han oído. Porque Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo contigo. Amén. Versículo 47 para terminar. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Te das cuenta cómo se refería Jesús con respecto a Natanael? Porque dice la escritura, Jesús dijo acerca de él, o sea, acerca de Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Le respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí. ¿Te fijas cómo es? ¿Cómo somos nosotros los hombres? A veces hasta no ver, no creer. Así somos. Hasta no ver, no creer. Cuando el hombre recibe la palabra de parte de Jesús y le dice que era un hombre recto, le dice: ¿de dónde me conoces? Cuando Jesús le dice: te vi antes de que el Felipe te hablara allá debajo de aquel árbol, yo estaba ahí, yo te vi. Entonces el hombre ya no tutea a Jesús, ahora le dice rabí, o sea, ahora le dice maestro.
O sea, ya no lo tutea, sino que ahora se cuadra y se dirige con él con respeto y le dice maestro, le dice rabí. Porque hasta que vio que el hombre de Dios tenía poder para verlo, donde él no se imaginaba que podían verlo, entonces hasta que vio y escuchó con sus propios oídos al hombre de Dios, entonces se cuadró. Pero bienaventurado aquel que puede cuadrarse sin ver. Bienaventurados aquellos que pueden honrarme sin ver, dice el Señor. Pero hay unos que requieren oír y requieren de ver. Entonces, versículo 49, respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Te fijan en el reconocimiento? Entonces respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ahora crees. ¿Ves la importancia del oído? Porque te dije, yo tengo el oído alineado a Dios. Y cuando entonces yo alineo mi oído, entonces la palabra de Dios se vuelve efectiva. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ahora crees. Aquí Natanael tenía sus ojos bien, sus oídos abiertos. Por eso es que creyó. Cosas mayores que estas verás, le dice el Señor. O sea, lo que tú estás viendo ahorita, vas a ver cosas mayores. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y que descienden sobre el Hijo del Hombre. Póngase de pie, por favor. La promesa de Dios. La promesa de Dios para tu vida, para tu negocio, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para tu ministerio. La promesa de Dios viene cuando mis oídos se alinean a su voz y cuando mis ojos se abren a ver lo imposible de ver. Es lo que le pasó a Natanael. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, creíste, pero mayores cosas que estas vas a ver. Ahora que crees, ahora que tus oídos se han abierto, ahora que tus ojos se han abierto, dice la palabra del Señor, ahora de aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Los ángeles del cielo que suben y que bajan, que descienden sobre la vida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando yo tengo fe en el Hijo de Dios. Cuando mis oídos se prestan a la palabra de Dios, cuando mis ojos se abren a la palabra de Dios, entonces sucede algo en mí, que puedo ver lo que otros no ven, que puedo oír lo que otros no oyen. Entonces, cuando yo me alineo de esa manera, creyéndole a Dios, hasta la promesa más difícil puede cumplirse, porque hasta los ángeles podría yo ver descender y levantarse de nuevo cuando mis oídos están atentos. Entonces mis oídos abiertos, puedo hacer cosas mayores. Entonces entras a una dimensión de fe impresionante, donde la gente puede ser que no te crea lo que Dios va a hacer contigo. De aquí en adelante, dice la palabra del Señor, tus ojos serán abiertos, los cielos serán abiertos, los ángeles lo vas a poder ver, subir, descender, hacer, decidir, hablar una palabra importante para ti, poner una rema en ti. Por eso necesitamos como iglesia, como hijos de Dios, tener los oídos abiertos a su palabra, tener sus ojos abiertos a su palabra, no cerrar nuestro corazón a su palabra, porque cuando mis oídos están abiertos, mis ojos pueden ver, mi corazón puede creer de nuevo, mi fe se puede acrecentar y entonces hay una razón y hay un motivo para ser un cristiano devoto y no ser solamente un cristiano religioso. La diferencia es enorme. El cristiano religioso que nomás viene a la iglesia porque es su religión, porque es lo que profesa, nunca cree en la palabra que se desata. Pero cuando yo soy una persona que me digo cristiano y he alineado mi oído, he alineado mis ojos, he alineado mi corazón, entonces puedo ver lo que otros no ven. Amén. El otro día, para terminar, yo veía la familia de Manuel. Yo recuerdo cuando Manuel llegó a esta casa, y Manuel era un adorador de la Santa Muerte.
Manuel era un hombre joven, pues casado con Zulema, bastante más flaco que ahorita. Llegó y la gente le tenía miedo, porque él tenía en sí algo. Parecía que era un hombre que le pertenecía a la muerte. Él traía una aura difícil, pero él le creyó a Dios. Y cuando él le creyó a Dios, al tiempo de creerle a Dios, porque él alineó su oído a la palabra. Y cuando alineó su oído a la palabra, empezaron otras doctrinas con respecto a la muerte. Te va a perseguir, te va a matar, te va a arrebatar. No puedes salirte. El que entra a la muerte ya ahí a esa religión de la Santa Muerte no puede salir vivo. Empiezan manifestaciones en su casa, empiezan a hacer un montón de situaciones que se empiezan a vivir, pero él había alineado su oído a la palabra y él se agarró de la palabra de Dios. Pasaron unos cuantos meses cuando él entrega su vida a Cristo, se bautiza, toma después un ministerio. Pasaron unos cuantos meses cuando de repente vimos que llega su hermano y que llega su primo. Su primo viene para este lugar, acepta a Cristo en su corazón y parte con el Señor. Viene su hermano, se bautiza y empieza a hacer un trabajo de edificación de la casa dentro de los Ujieres. Pasan unos cuantos meses y el día de mañana viene su hija y participa de los hábitos de la iglesia y comienza la niña de 11, 12 años a trabajar aquí dentro de los panderos, a servir al Señor. Pasan unos cuantos meses y de repente vemos que su madre acepta a Jesús en su corazón. Pasan otros cuantos meses y vemos aquí a su hermano operando en el servicio al Señor, y doy gracias a Dios por la vida de tus hermanos. Gustavo, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que vienes con tu esposa. Cuando yo alineo mi oído a Dios, lo que mis oídos han oído, mis ojos lo van a poder ver. La palabra se vuelve rema. Y lo que a la gente pensaba que nunca pasaría, sucedió. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sirve al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces la promesa de Jehová no tarda en manifestarse. Y no hay poder más grande que la conversión de los tuyos sirviendo al Señor. Y la promesa, serás salvo tú y tu casa, se vino a cumplir en este varón que nadie daba un peso por él. Pero ahora yo te invito y te digo, ven y ve lo que el Señor ha hecho con él. Ven y ve. Señor, te doy gracias por esta palabra que tiene un respaldo divino del cielo. Porque no hemos hablado por hablar, sino hemos visto la manifestación de tu poder en nuestras familias, Señor, a causa de que el pueblo ha prestado su oído a ti. Gracias, Señor, porque en medio de todos estos años podemos ver la manifestación de tu poder dentro de la casa, y lo podemos no solamente oír, sino que lo podemos ver, porque tú has sido palpable en nuestra casa, Señor. De verdad que podemos palpar lo poderoso que has sido, Señor, para convertirnos principalmente a nosotros mismos, para amarte y para adorarte, Señor. Después nuestra parentela también ha venido a ti y hemos creído, Señor, que lo que has hecho con nosotros lo harás también con ellos. Hemos creído, Señor, que bajo tu sombra estamos nosotros seguros, Señor. Así que abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, para oír la palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo ruego porque cada uno de los que estamos aquí tengamos un denuedo especial por oír tu palabra, Señor. Inclinemos nuestro oído a la voz de tu palabra, porque nos conviene entrar en comunión contigo, Señor. Siempre que hagamos tratos contigo, sabemos que nosotros somos los que salimos ganando. Entrar con algo en común contigo, Señor, puede ser nuestro último salvavidas para esta vida. Hagamos tratos, Señor. Entremos en comunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos una